dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Señor, bendiga su palabra. Amén. Quiero leerles lo siguiente. Dice, hablando del relato de un hombre, dice: Parnasés, el hijo de Mitrídates, el rey de Ponto, envió una corona al César, al mismo tiempo que estaba en rebelión contra él, contra César. Este rehusó el regalo, diciendo: que primero deponga su rebelión y entonces recibiré su corona. Hay muchos, dice este hermano, hay muchos que tratan de poner una corona de gloria sobre la cabeza de Cristo por una piadosa profesión cristiana, y sin embargo hunde una corona de espinas sobre su conducta, sobre su cabeza por su mala conducta. Lo que vamos a estudiar ahora, hermanos, es con respecto a una marca que precisamente es lo que el apóstol Juan ha venido enseñándoles a los hermanos a los cuales él les dirigió la epístola. Una marca con respecto a aquellos que son hijos de Dios, los que profesan decir hijos, profesan ser hijos de Dios. Y sabemos que ese es el contexto en el cual Juan estaba enseñándole a los hermanos en esta región de Asia Menor, ¿cuál? Que habían aquellos que no eran verdaderos, que decían sí creer en Cristo, pero no en el Cristo bíblico, no en el Cristo que se había manifestado, y por lo cual, aunque ellos decían tener una vida que según ellos era de acuerdo a lo que Cristo había enseñado, realmente era algo contrario y en rebelión a lo que Cristo había revelado. Entonces realmente sus vidas no glorificaban a Cristo. Entonces, recapitulando solamente, la semana anterior vimos los primeros 3 versículos que nos enseñaba el apóstol. Les decía a los hermanos, les decía: ustedes han sido recibidos como hijos de Dios por medio de Cristo. Ese es el amor que Dios les ha mostrado. Por medio de Cristo, ustedes hoy son hijos de Él, hijos de Dios. Y por eso ustedes saben que son hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, una de sus marcas es porque ustedes se purifican como Él es puro. Y la esperanza de esto entonces es que un día iban a poder ver al Señor. Él se había manifestado en su primera venida, como vamos a ver ahora, pero en su segunda venida ellos no se iban a dejar avergonzados, sino que iban a poder acercarse a Él y le iban a ver como tal como Él es. ¿Por qué? Porque primeramente Dios los había hecho
sus hijos. Nos habíamos expuesto a esa pregunta: si somos nosotros hijos de Dios, si hemos creído en Él. Porque sabemos que para ser hijos de Dios no es algo que usted pueda producir, no es algo que yo pueda hacer, tampoco es algo que un hombre pueda decirle a usted que usted es. No, es algo que Dios concede, que usted pueda ser hecho hijo de Él. Y luego van a ver estas evidencias de que usted ha nacido de nuevo. Él decía en el versículo 3, aquel dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de verle, ¿qué hace? Se purifica. Y eso está de acuerdo a lo que dice la Escritura, el consejo de la Escritura. 1 Timoteo 4:7 dice eso: ejercítate para la piedad. Eso es lo que el verdadero hijo de Dios hace, se ejercita. Sabe que le demanda un esfuerzo, pero él lo anhela, lo desea. Tiene el Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor y perseveramos en esa verdad. Entonces decía el apóstol: pero aquellos que son anticristos, los falsos, estos no se purifican, estos no guardan la ley, sino que más bien ellos se entregan a sus pasiones y a sus pecados, que era lo que este grupo de los gnósticos, ¿verdad?, en ese contexto creían. Todo lo material es malo, lo importante es lo espiritual. Entonces no importa cómo usted vive, lo que hace con su cuerpo, y se entregaban a pasiones. Pero el cristiano no vive así. Eso era entonces una de las marcas. Entonces, ¿cuál les va a decir a ellos? Les dice: el Hijo de Dios, aquel que ha sido recibido como su Hijo, va a practicar la justicia. No se entrega al pecado como un estilo de vida. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 4. Porque cuando lo leemos dice: todo aquel que comete el pecado. Ahora, ¿quién de nosotros aquí en esta mañana podría decir: yo no cometo pecado? Juan dice: todo aquel que comete pecado. Ahí, hermanos, estamos incluidos todos. Pero debemos entender bien a qué se refiere, hermano. Y recordemos, él estaba cuidando, y como él trata en el versículo 7 de los hermanos, ¿verdad?, con ese cuidado pastoral que les dice hijitos, él estaba cuidando al redil, a los verdaderos creyentes. Les estaba diciendo: ustedes son verdaderos, son hijos de Dios, ustedes se purifican. Pero hay aquellos que cometen pecado, todos aquellos que cometen pecado, eso lo que hacen es infringir la ley. Vamos a ver en unos minutos a qué se refiere. Pero es distinto en el contexto de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque sabemos, y es parte de lo que hoy en la palabra también vamos a meditar, que el cristiano ha sido salvo de sus pecados. Entonces, cuando Juan dice: todo aquel que comete pecado, ¿cierto?, nosotros, y como Juan lo ha expuesto al inicio, no podemos decir que no tenemos pecado. Nos engañamos, sí tenemos pecado, pero lo contrario es que lo diferente es que el cristiano ya no vive sometido a la esclavitud del pecado. Ahora el cristiano puede batallar, puede luchar contra esos deseos que antes lo tenían aprisionados, y en los cuales iban, como dice la palabra, siguiendo la corriente de este mundo, entregado a los pecados. Ahora no, el cristiano ha sido libertado de eso, si realmente, ¿verdad?, es hijo de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo. Pero aquellos que no, ellos siguen entregados a sus pecados. ¿Qué es lo que hace el cristiano? El cristiano, cuando peca, confiesa y se aparta. Esa es una evidencia, hermanos. Podemos nosotros hoy examinarnos y considerar: esta semana hemos pecado contra el Señor. ¿Cuál ha sido entonces, cuál fue nuestra actitud? Hemos llegado delante del Señor, y confesado estos pecados. Sabemos que nuestra vida está delante del Señor constantemente. Toda esta semana hemos estado delante de Él, hoy mismo estamos delante de Él. Sabemos que hemos pecado, entonces hemos ido a Él en arrepentimiento, hemos confesado y nos hemos apartado. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Muy bien, entonces el versículo 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pues la Escritura, hermanos, da nos presenta muchas definiciones acerca del pecado, pero en este caso, ahora en el pasaje, en el versículo que estamos viendo, vamos a estudiar lo que el apóstol Juan estaba diciendo a los hermanos: que el pecado es
infracción de la ley. ¿Qué significa esa palabra, infringir o infracción? Dice el diccionario que es un quebrantamiento de una ley o de un tratado. Es el quebrantamiento de una norma moral, lógica o doctrinal. Es quebrantar un pacto o un convenio o una ley. Ahora, lo que Juan aquí, lo que quiere decir en este versículo es todo aquel que está cometiendo, todo aquel que está practicando. Esa es lo que sería más bien la traducción más correcta. Todo aquel que está cometiendo, practicando el pecado. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que acabo de leer, está quebrantando un pacto, está quebrantando una ley o un tratado. Ahora, también Juan quería mostrar lo siguiente: no hay como esa clase, ¿verdad?, de aquellos que puedan decir, porque lo que pasaba con los gnósticos, ¿verdad?, es que ellos se creían superiores por el conocimiento que tenían y que tal vez no podían tener pecado. Y Juan dice, no, todo el que infringe, el que quebranta la ley, está pecando. Entonces no hay como esa idea de que esos hombres no cometían pecado. No, todos, el que infringe la ley, ese está pecando. Entonces no debían hacer como una separación, ¿verdad? Y que muchas veces en algunos contextos ocurre eso, ¿verdad? Que en algunas iglesias creen que hay un líder, un pastor que es, ¿verdad?, no tiene ningún error, que es intachable. O sea, decimos, todos hemos pecado, todos hemos infringido la ley del Señor. ¿Y por qué es esto importante? ¿Qué le ocurre a aquel que transgrede la ley? Terminamos en Gálatas 2:10, donde el apóstol Pablo va a citar un pasaje del Antiguo Testamento. Gálatas 2. Perdón, Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice, pues escrito está, eso está escrito en el Deuteronomio 27:26, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Qué le ocurre a aquel que transgrede la ley? Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. El pecado, entonces, hermanos, es no permanecer en toda la ley de Dios. El hermano dice, es vivir como si Dios fuera moralmente neutral o indiferente. Vivir como si Dios nunca hubiera revelado su voluntad a la humanidad. Es decir, aquel que piensa que él puede vivir como desee, sin tener presente la ley de Dios, eso es quebrantar la ley. Es cierto, hay unos que se revelan claramente. Ahorita vamos a ver, porque Dios ha escrito esa ley en su corazón. Nadie puede decir que desconoce la ley. Todos conocemos, tenemos una revelación de Dios. Algunos gozamos de una revelación que es la Escritura, una revelación especial, pero todo ser humano ha recibido una revelación de parte de Dios. Y cuando infringe, quebranta esa ley, él está pecando contra Dios. Porque está diciendo, Dios no ha revelado nada, puedo vivir como quiera, no hay ningún problema. Pero no, él se está revelando contra aquella ley que Dios de alguna manera le ha manifestado. Quiero que leamos en Romanos capítulo 2, en el versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, por esa ley escrita en su corazón, su propia conciencia lo acusa o lo alaba. Por esa ley que el hombre tiene en su corazón, cuando hace algo bueno,
se le alaba. Cuando hace algo malo, hay algo que le dice, estás haciendo algo incorrecto. Es esa ley de Dios que está escrita en el ser humano. Por eso digo que nadie puede decir que no tuvo una revelación de Dios. Dios nos creó, Dios creó, hizo el mundo. Y no debemos creer entonces que Dios nos dejó. Que Dios creó todo eso y Él se desentendió. ¿Verdad? Que algunos creen eso, que ahora nosotros podemos vivir como queramos y eso no va a afectar a Dios. No, Él ha puesto esa ley en nosotros. Proverbios 5:21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Todos los caminos de cada uno de nosotros, de cada ser humano, están delante de Dios. Y Él está viendo cómo el hombre actúa según esa ley que Él ha revelado. En un tiempo, tal vez muchos de aquí vivíamos así, sin conocer la Escritura, sin conocer más acerca de lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero teníamos esa ley. Había algo que constantemente nos martillaba. Algunos dicen la palabra y llegan a tener esa conciencia cauterizada por causa del pecado, hasta tal punto que ya no pueden huir, ¿verdad?, cuando les acusan por sus pecados. Y eso es un terrible juicio de parte de Dios hacia esas personas que están infringiendo la ley, que ese es el pecado. Ahora, también nosotros podemos decir que la otra revelación que Dios nos ha dado es su sagrada palabra, las sagradas escrituras. Lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Le dice Pablo, ¿verdad?, Timoteo, desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, y le dice: las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la Escritura. ¿Qué nos hace? Nos lleva a Cristo. Y entonces dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto. Eso es, que sea un hombre que alcance la madurez, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que es el fin de la ley. La palabra de Dios ahora en el creyente es el medio por el cual Dios nos instruye, Dios nos enseña, Dios nos redarguye, Dios nos corrige y nos instruye a fin de que, podamos ser ese cristiano maduro. Como dice Juan, a fin de ser más duros, vivir más en santidad. Esa es la revelación que tenemos. Pero ¿qué ocurre? Tristemente ninguno de nosotros puede decir que guardamos las palabras del Señor. Esa es la realidad. Pecamos contra Él, pecamos contra lo que aprendemos de su palabra. En esta semana sucede, en el tiempo que nosotros realizamos cada uno nuestros devocionales, leemos algo y decimos: no entendía eso, Dios me está revelando acerca de esto, que estaba haciendo mal. ¿Y qué hacemos? Y es un pecado, porque estaba fallando en esta área, ¿verdad? Porque hacemos señal de que hago mi parte. Ella nos instruye. ¿Para qué? Para ya no seguir infringiendo la ley, no seguir pecando. Porque inclusive eso es lo que el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, dice algo muy interesante. Dice: cuando había ese periodo, ¿verdad?, de que no había una estabilidad política en Israel, sino que se levantaban diferentes jueces, dice en Jueces 17:6 y 21:25, dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál ley tenían? Lo que bien le parecía. Eso era como vivían, sin ese contexto. Y así es como los hombres, separados de la ley de Dios, viven. Vivo de acuerdo a lo que yo creo que es correcto, no de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, por eso es que nosotros anhelamos ser cada día más instruidos en la palabra, ¿no? Para no hacer lo que yo creo que está bien, sino hacer lo que Dios ha revelado. Eso es. Y Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y eso es lo que la Biblia nos dice en Romanos 7, dice: el mandamiento es santo, justo y bueno. Él nos ha declarado lo que es bueno. ¿A dónde? En su ley, en su palabra. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice Miqueas 6:8: solamente hacer justicia. Y ese es el fin de la ley, ¿verdad? Hacemos en justicia, dice, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando estudiamos la palabra, aprendemos acerca de Dios, ¿qué hacemos? Eso, confesamos y nos humillamos porque sabemos que estamos transgrediendo la ley, pero sé que tengo el perdón. Y ahora entonces aprendo lo que Él me ha declarado. Eso es lo que Juan estaba diciendo entonces a los hermanos.
Luego, Santiago 2:10, nosotros podemos considerar lo siguiente. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley o requiere en un punto, se hace culpable de todos, de toda la ley, por fallar en un punto. Entonces, por eso es que debemos reconocer que ninguno de nosotros guarda la ley. Si en un momento hemos tenido un pensamiento moral o hemos hablado de una manera en la cual estamos en un enojo o ira hacia una persona, estamos quebrantando la ley. Por eso nos hacemos culpables de todo. Entonces, por un lado, eso es terrible. ¿Por qué? Porque sin Cristo el hombre tiene y sigue. Si en este momento alguien está sin Cristo, tiene la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque ha quebrantado toda la ley, si ha fallado en un solo punto. Y la realidad es que nosotros hemos fallado en toda la ley. Nadie puede decir, lo intenté y solo fallé en uno. No. Si alguien pudiera decir eso, igual está mal, porque fallar uno es fallar en todos. Entonces, ninguno está bien. ¿Y qué es lo terrible? Lo terrible, como entonces les va a mostrar. Si no ha recibido a Cristo, ahorita vamos a ver, porque para eso el vino, usted sigue en sus pecados. Esos hombres, los que decían que eran creyentes, pero que se manifestó que no era, están infringiendo la ley. Están acarreando para ellos ira, como Pablo decía en Romanos 2, ¿verdad? Que esa ley es lo que Dios les va a juzgar en el día en que se manifiesta a través del Evangelio de Jesucristo, el juicio de Dios. Entonces, un hombre puede abiertamente rebelarse contra la ley de Dios, ¿verdad? Aquellos que han gustado y han conocido la ley y después la rechazan totalmente, conociendo, teniendo un entendimiento, pero abiertamente su deseo es rebelarse contra lo que ellos un día confesaron creer, y eso es pecado. O simplemente están aquellos que le ignoran, pero tampoco eso los exime. También son culpables. Simplemente ignoran y no le dan importancia al mandamiento santo de Dios. Ambos son culpables. No hay aquello como que fue un pecado pero no tan grave, no, ambos son culpables. Es lo que dice la confesión nuestra en el capítulo 15, cuando habla sobre el arrepentimiento. Dice, no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Y eso no nos puede recordar a nosotros el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando lo utilizamos nosotros, les decimos a las personas, ¿con cuántos pecados el hombre se alejó de Dios? ¿Verdad? Cuando estaba Adán y Eva en esa comunión con Dios, desobedecieron y fueron expulsados totalmente de la presencia de Dios. No siguieron el mandamiento, no podían entonces usar nunca más el hombre de la comunión con Dios por parte de guardar los mandamientos, porque no podemos, infringiendo la ley. Y también es lo que nosotros vemos en la epístola a los Tesalonicenses, cuando Pablo habla acerca de aquel hombre, el hijo de perdición, en capítulo 2 y en el versículo 3, también él lo llama de esta manera. Le dice que es el hombre del pecado. O sea, el hombre que infringe la ley. Que es también lo que vemos en Juan, ¿verdad? ¿Quiénes son los anticristos entonces? Aquellos que infringen la ley, que viven como si Dios no les haya dado esa ley. Y es lo que vemos en Mateo 7:23. Vamos a leer este pasaje, Mateo 7:23, es un pasaje muy conocido. Dice así, y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra ahí, hacedores de maldad, es la misma que Juan usó en el capítulo 3 de que estábamos leyendo, cuando él dice que es infracción de la ley. Es la misma, hacedor de maldad es lo mismo que infracción de la ley. ¿Y qué es lo que Cristo les está diciendo aquí en ese contexto en Mateo? Que llegará el día en que aquellos que infringían la ley, que eran hacedores de maldad, Él les va a decir, apártense de mí, por la ley que han transgredido. A los que viven entonces sin obedecer su ley. Entonces, como le digo, en el creyente, hermanos, debe haber ese examen, ¿verdad? Que eso es lo que Juan está haciendo, para ver si estamos en el libro. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es mi actitud hacia la ley de Dios? ¿No le resto importancia? ¿Va bien? ¿No voy a ella para ser instruido?
Porque el cristiano que va a anhelar conocer más la voluntad del Señor. El cristiano no va a estar entregado a pecados que sabe que ese pecado es infringir la ley, a practicar hábitos que son contrarios a la palabra, sino que él debe evaluarse. Porque Juan esto es lo que está diciendo. Ustedes son hijos de Dios, tienen esta esperanza, se purifican, entonces ustedes no van a infringir la ley. No van a practicar eso. Ese es el punto. Porque si en esta mañana se está constantemente practicando, entregado a no hacer la voluntad de Dios, debe considerarse su confesión de fe verdadera. Más aquel en el cual realmente sí experimenta ese dolor por el pecado cuando infringe la ley. Bueno, esa es una evidencia de lo que Dios ha hecho usted. Y usted es lo que vemos, por ejemplo, en el caso del rey David. Él, ¿verdad? Cuando pecó con Betsabé, ¿qué hizo? En el Salmo 51 tenemos una oración acerca del arrepentimiento verdadero. Puede evaluarse usted con esa oración y decir: ¿es esto lo que clamo cada vez que tristemente peco contra el Señor? ¿Es este mi ruego a Él? Crea en mí un corazón limpio, Dios. También vemos a aquel hombre, Pedro, quien negó al Señor, pecó contra Él. Y así podemos ir por varios ejemplos. Pero el cristiano verdadero no practica el pecado, se duele y se aparta, no infringe la ley, no está constantemente infringiendo la ley. Ahora, para el creyente, y lo que ahorita Juan vamos a ver en el siguiente versículo, y es de acuerdo a lo que dice Gálatas, capítulo 3, que leíamos, dice: Cristo nos redimió. Esa es la bendición para el creyente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué el cristiano hoy puede decir que no estaba bajo el juicio de la ley de Dios? Porque Cristo lo redimió de la maldición de la ley. Para esto es lo que Juan va a decir: para esto apareció el Hijo de Dios. Entonces, hermano, hoy el Hijo de Dios, que significa a sí mismo, entiende: Cristo me ha libertado de esta maldición. Yo ya no voy a la ley viéndola como un juez, sino que voy viéndolo como lo más dulce. Como David expresa la ley, ¿verdad? En el Salmo 119. Es más dulce que la miel, más dulce o más valioso que el oro. La ley, ¿por qué? Porque yo conozco a mi Señor. Y Cristo me ha librado de eso. Ya no, la ley del Señor para mí, para el cristiano, ya no es una carga jamás, sino que es un deleite estar ahí. Yo no me deleito, los cristianos no se deleitan en estar pecando contra la ley del Señor, porque eso lo ofende a Él, no, sino que yo entiendo. Cristo se entregó por estos pecados que yo he cometido. ¿Cómo me voy a gozar en eso que lo llevó a Él a ser crucificado y morir y sufrir la ira de Dios? El cristiano no va a experimentar jamás ese gozo en pecar contra su Señor de esa manera. Pero hermanos, si usted oye de Cristo, puede, si usted es hijo de Dios, puede tener la certeza: Cristo lo ha cumplido toda la ley, yo ya no debo cumplir nada. Y Él me ha dado su espíritu. Vamos a ver luego que esa es la simiente de Dios que está en mí. Me ha dado su espíritu para obedecer su ley. Eso es lo que tenemos. Pero también, hermanos, algo que nosotros, y debemos aplicarlo a nuestras vidas, es cómo tratamos nosotros el pecado. Cuando tenemos que hablar acerca del pecado, ¿cómo predicamos acerca? Cuando tenemos que hablar con alguien, ¿cómo le hablamos del pecado? En algunos lugares le dicen: no, es que usted ha cometido algunos errores, no es que usted tuvo un pequeño desliz, no es que usted se ha descuidado. En muchos contextos no se habla sobre la realidad del pecado como lo que es, como lo que implica. Primero, porque ni siquiera se conoce, ¿verdad?, qué es el pecado y por qué fue necesario que viniera Dios mismo en su humanidad para salvarnos del pecado. Creen que el hombre de alguna manera puede lidiar con este asunto, entonces le prestan importancia. Pero el cristiano, nosotros debemos ser fieles a lo que la Escritura nos dice acerca del pecado, llamar aquellas cosas que son pecado como lo son. Y no en nombre de no ofender, ¿verdad? Como dice uno en muchos lugares hoy en día. Entonces, no tratar de acusar o de presentar el pecado de las personas. No, sino que a la luz de la palabra, a lo que la Biblia nos muestra que es pecado, lo que nosotros debemos enseñar también que es pecado. Porque si el hombre no se ve pecador, ¿cómo podemos decirle que Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento si él no se ve pecador? Al
hombre se le debe mostrar que ha pecado contra su Creador, para que entienda entonces su grave condición. Eso es lo que algunos pastores o predicadores dicen, es mostrarle la mala noticia para luego mostrarle la belleza del Evangelio de Jesucristo. Porque si el hombre no se ve a sí mismo malo, dice: ¿para qué necesito a Cristo si mi vida todo está bien? Si marcho bien con mi familia, con mi hogar, mi trabajo, mi estudio, todo está bien conmigo. Unos dicen que necesito a Cristo, pero no veo cuál es la necesidad de Él. Bueno, debemos mostrarle la realidad de esa condición delante de su Creador, y cómo ofende constantemente y se revela contra esa ley que Dios le ha revelado en su corazón o a través de lo que ha podido escuchar de la palabra. Y no ser entonces, no tratar de suavizar de alguna manera, por así decirlo, el mensaje del Evangelio. Recordemos al profeta Juan el Bautista cómo predicaba. Cuando estaba delante de aquel gobernador, tuvo que poner para señalarle el pecado a Herodes. Vamos a leer en Marcos 6. Marcos 6, y versículo 17 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué hacía Juan predicándole a Herodes? Mostraba el pecado, sin importarle, ¿verdad?, lo que luego, las consecuencias que tuvo. También nuestro Señor, cuando enfrentaba a los judíos, estaba rodeado de una multitud. En Juan 8:34 Jesús les dijo: de cierto os digo, a los judíos, dice, a los judíos que habían creído en Él, Jesús les dijo: de cierto os digo. O sea, presten atención a lo que les voy a decir. Todo aquel que hace pecado, lo mismo que estaban leyendo en Juan, ¿verdad? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos aquellos decían: hemos creído en usted. Jesús les dijo: no, presten atención, que les voy a decir. Si usted dice hace pecado, igual si usted practica el pecado, usted es esclavo del pecado. No se conformó con decir: sí, hemos creído en usted. No, Él les apuntó. ¿Por qué? Porque Él conocía el corazón del hombre. Delante de Él no había nada oculto, y les dijo: ustedes están practicando el pecado, están desobedeciendo la ley, aún son esclavos del pecado. Pero que Él luego les dice: ¿qué es lo que les va a libertar? Si el libro los libertaron, serán verdaderamente libres. Entonces eso es lo que nosotros debemos presentar: el pecado, pero a la misma vez la libertad que hay en Cristo, que es la libertad que el Hijo de Dios ha experimentado, la cual Él puede decir: Cristo me libertó de aquello que me tenía esclavizado. Para eso apareció Él. ¿Vino para qué? Para deshacer las obras del diablo. Marcos 7:21 nos dice la realidad del corazón del hombre, que ahí es donde está toda esa rebelión a la ley del Señor. Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres, ahí es donde está esa rebelión, salen los malos pensamientos, los adulterios, todo lo que es contrario a la ley, hermanos, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo el hombre entonces es libre de esto? Bueno, para eso apareció el Hijo de Dios. Somos infractores de la ley, quebrantadores de la ley, así venimos y le predicamos. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Es el único que puede libertar al hombre de sus pecados. Es como aquel relato en el Antiguo Testamento. Podemos ver el tipo de Cristo en ese relato, cuando el pueblo de Israel se veía afligido por aquel hombre, aquel gigante que salía constantemente a retar al pueblo. Si alguien podía vencerlo, ellos serían sus esclavos, y si no, Israel sería esclavo de los filisteos. ¿Quién apareció? Apareció un hombre, David, y logró vencer a ese gigante. Hermano, y eso es lo que nosotros debemos mostrarle al pecador. No hay nada que a usted lo pueda libertar de su pecado, solo Cristo. Solo Cristo. Y ahí usted a Cristo, lo que hay que decir, y también en esta mañana puede
examinarse y decir, he ido a Cristo, el único que me puede libertar de este pecado, porque de lo contrario estaría en esclavitud todavía para el pecado. El 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que vino Cristo. Jesús no vino a darle una mejor vida, ¿verdad? Como algunos enseñan. Jesús no vino a darme la mejor salud que yo pueda tener. No vino a darme la mejor familia que pueda tener. Aunque en su gracia les concede esto a muchos, ¿verdad? En su lugar. Y gloria a Dios por eso. Pero Él vino a libertarme de mis pecados. Para esto y para la gloria de Dios. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para esto es, hermanos. A eso es lo que debemos hablar, sobre la realidad del pecado, pero la majestuosidad de Cristo. Y en el versículo 5, 1 Juan 3:5, él dice, y sabéis entonces que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces ya habíamos visto en los primeros 3 versículos cuando Juan les habla acerca de esa realidad, de que Cristo se iba a manifestar un día. Pero ahora aquí les recuerda que para eso Él, anteriormente, en su primera venida, para eso fue que Él apareció. Primero para tratar con ese problema, quitar nuestros pecados. Y aquí en estos versículos podemos ver la humanidad de nuestro Señor y su deidad. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? De Marcos 2 le dijeron, ¿verdad? Cuando Él le dijo al paralítico, los pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron los fariseos que estaban alrededor? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Juan nos dice, para eso Él apareció, mostrando su deidad. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, los pecados del ser humano, son contra Dios. Solo Él puede perdonarnos, y para eso, para Jesucristo. Él es Dios, hermano. El Hijo de Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo iba a hacer esto? Bueno, en su humanidad, porque los hombres éramos los que hemos pecado. Entonces, en su humanidad, Él vino a entregar su vida, morir en un madero para limpiarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que Juan le dice. Y no hay pecado en Él. Él es, como llaman algunos, Él es impecable. El que no conoció pecado. Por nosotros, Dios lo hizo pecado. Ahora, así es como el creyente ve la obra de Cristo, lo que Él vino a hacer. Entonces, hermanos, lo que les comentaba, ¿cómo aquel que puede decir que ha sido perdonado sus pecados puede deleitarse en aquel que fue la causa de que Cristo muriera en la cruz? Es lo que en el momento de la prueba y la tentación nos debe nosotros llevar a recordar y pedirle al Señor que su Espíritu Santo en ese momento nos ayude a reflexionar cómo, como dijo hermanos en el Antiguo Testamento, cómo cometería yo tan gran pecado contra Dios. El Señor nos ayude entonces cuando estamos al frente de la tentación, al momento de quebrantar su ley. ¿Para qué? Para recordar lo que fue necesario. ¿Puedo deleitarme en este pecado cuando Cristo sufrió para libertarme de esto? Gente, claro que no debe vivir así, sino que más bien debe alejarse lo más posible de pecar contra su Señor. El creyente debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas y luchar por la santidad, como les decía al inicio, y presentarnos para la piedad. Con todas sus fuerzas. Es así como vivimos nosotros la vida cristiana, con todas nuestras fuerzas, alejarnos del pecado. O lo tratamos de una manera liviana, de una manera en que decimos, pero no es tan grave esto, o es algo con lo cual puedo luego ver cómo lo resuelvo. No. Esto llevó a mi Señor. Un pecado bastó para que el hombre cayera en la condenación, y fue necesario que Dios lo viera. Pues jamás el cristiano va a vivir de esa manera, sino que nos vamos a alejar. Ese simiente de Dios que permanece en nosotros nos va a ayudar. Debemos rogar al Señor entonces que nos auxilie en esos momentos. Uno de los rasgos distintivos de ser hijo de Dios es ser libre entonces del gobierno del pecado. Si el cristiano viviese una vida de pecado,
su confesión de ser hijo de Dios es totalmente carente de significado. El cristiano batalla contra el pecado y no tiene comunión con las obras de Satanás. Es lo que hoy entonces nosotros, a la luz de estos dos versículos, podemos evaluarnos. Y lo que Juan estaba recordando a los hermanos entonces. Ustedes ya no practican el pecado porque Cristo se los quitó. Para eso Él apareció. Y porque no hay pecado en Él. Pues que esto sea lo que nosotros podamos meditar y evaluarnos a la luz de la palabra del Señor. Nada más para recapitular, entonces, el pecado es infracción de la ley. Para acarrea maldición sobre aquel que le infringe. Fallar en un punto es fallar todos. Y segundo, Jesucristo es el único que puede libertarnos de nuestros pecados. Solamente Él. Vamos a concluir aquí, hermanos. Este pequeño receso y regresamos a las 10 de la mañana.